Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jorge Villaseñor Becerra. Antes de dar inicio con este diálogo, permítanme compartirles una breve semblanza del doctor Jorge. El doctor Villaseñor es profesor investigador adscrito al Departamento de Economía y coordinador de la maestría en Economía del CUSEA, así como profesor de cátedra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sede Guadalajara. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuenta con el perfil deseable PRODEP vigente de la Secretaría de Educación Pública. Tiene más de 15 años en la docencia, habiendo impartido cursos a nivel pregrado, posgrado y extensión de la propia Universidad de Guadalajara y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Guadalajara. Es autor y coautor de diversos artículos en revistas científicas, ponencias y capítulos de libros especializados sobre economía, finanzas públicas, políticas de desarrollo social y de educación superior. También se ha desempeñado en varios cargos administrativos y académicos al interior de la Universidad de Guadalajara, en calidad de asesor de la Vicerrectoría Ejecutiva, coordinador del área de extensión y difusión del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, jefe de la Unidad de Estadística e Información Institucional y jefe de la Unidad de Proyectos Especiales, ambas de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional, jefe de la Unidad de Asesores de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización y jefe de asesores de la Vicerrectoría Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara. Sin más por agregar, quiero dar la bienvenida también a nuestro entrevistador del día de hoy, el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía del CUSEA. El tema del Dialogando con del día de hoy es la enseñanza de la economía, algunos retos y perspectiva. Y lo vamos a abordar de la mano de dos expertos. Muchísimas gracias por asistir. Bienvenidos. Cedo el uso de la voz al doctor Moisés para dar inicio a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Y bueno, pues bienvenido a todo el auditorio y las personas que nos están aquí escuchando. Y bueno, pues Jorge, qué interesante el tema que nos tocó abordar, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la enseñanza de la economía? Y pues para empezar, sí, yo creo que sería importante que tú puedas explicar cómo se ha abordado esta enseñanza de la economía en estos tiempos, dado que, por ejemplo, yo no me podría explicar a un estudiante de medicina que estudie medicina sin entender lo que es la enfermedad del COVID. Y cómo lo hace un economista, en este caso, para hacer frente a los nuevos fenómenos que se presentan por el COVID. Es decir, cómo este fenómeno ha afectado a la enseñanza de la economía en la actualidad. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Alejandro, gracias. Y a Melissa también muchas gracias por la invitación y la presentación. Bien, mira, una de las cosas que justamente dejan en evidencia la necesidad de repensar la enseñanza de la economía es justamente, y creo estarás de acuerdo, este episodio de crisis provocado por la pandemia, ¿no? Todo lo que está sucediendo ha puesto en evidencia que, bueno, quizá la manera en la que estamos enseñando economía, tanto a nivel pregrado, licenciatura o posgrado, en maestría, inclusive en doctorado, pues quizá ya no está acorde a los tiempos, pongámoslo así, ¿no? No quiero decir que la enseñanza de la economía sea mala, por ejemplo, en esta universidad, no, para nada. Yo soy egresado de la licenciatura en Economía y se me dieron todas las herramientas necesarias para poder seguir adelante con un posgrado, inclusive estudios doctorales, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí creo que episodios como el que estamos viviendo nos ponen en evidencia que la enseñanza de la economía requiere de ser más dinámica, y quizá más dinámica en el sentido de que, pues, una cosa que se reconoce ya en general, ¿no? Es que estamos ante un fenómeno en donde la mayoría de los profesores y profesoras que enseñamos economía tenemos el método, ¿sí?, de utilizar un libro de texto y acompañar el curso llevando el libro de texto y simple y sencillamente diciéndoles a los alumnos
bien, el libro de texto, capítulo tal, vamos a abordar esto, léanlo y lo discutimos o contestamos los ejercicios. Y esa es la manera más tradicional en la que se aprende economía. Pero para poder analizar fenómenos como los que estamos viendo ahorita, ese tipo de enseñanza no da las herramientas suficientes. ¿Por qué? Porque siento que hay una desconexión y digamos, un lag, ¿no? Un desfase en el tiempo entre lo que se puede ver en un libro y en lo que pasa en la realidad. Entonces, en la ausencia del uso de herramientas en tiempo real, por así decirlo, o la aplicación de herramientas o el aprendizaje de herramientas económicas en tiempo real para problemas que están sucediendo al momento, pues sería un cambio en el paradigma de la enseñanza de la economía muy valioso. Me explico más. Imagínate que pudiéramos enseñar economía analizando problemas al momento en el que pasan, repasando conceptos y herramientas, aplicándolas a las cosas como van sucediendo, en lugar de hacer simulaciones en un libro que no tiene ya mucho, sincronía con los tiempos o con la realidad. Entonces, a eso me refiero con que hay muchas voces en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, donde se crea la teoría económica y la enseñanza de la economía también avanza y después se adopta, por ejemplo, en países como los latinoamericanos, México incluido, que dicen, bueno, sería bueno cambiar, ¿no?, los métodos de enseñanza de la economía hacia problemas en cuanto suceden. Es decir, tomar, por ejemplo, la pandemia y decir cuáles son los estragos o los efectos de la pandemia en la economía. Vamos a aprender economía analizando el problema, ¿sí? Es como tú lo hiciste la analogía, ¿no? Los médicos muchas veces, ¿cómo aprenden medicina? No dudo que utilicen algún libro de texto o alguna cuestión por el estilo, pero la mayoría la hacen manipulando personas, manipulando enfermos o atendiendo enfermos o la práctica hospitalaria. Ese es el mayor aprendizaje. Yo no veo por qué tendría que ser diferente, por ejemplo, el aprendizaje de la economía. Entonces, la manera tradicional quizás está quedando ya obsoleta, en donde la tecnología y las necesidades empujan a tener que retomar de nuevo el tema, como lo estamos haciendo ahorita, de pues, repensar, ¿no? Estamos enseñando economía de una manera que realmente sirve. Y otra cuestión que también sobresale aquí, la enseñanza de la economía realmente hace que se tenga un interés sobre el tema. Yo siento que se está perdiendo. No sé tú cómo... Bueno, es bastante interesante lo que estás señalando y de hecho es una de las preguntas que te quería hacer. En este sentido, ¿tú crees que la enseñanza de la economía en realidad es una prioridad para los profesores de economía? Porque los vemos, sí, muy activos en la investigación, pero la investigación, creo yo, avanza más rápido que la manera en cómo enseñan, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, para empezar, justamente es un problema económico y tiene que ver con incentivos, ¿no? Creo que se ha quedado atrás la manera de incentivar la docencia frente a la manera en la que se incentiva la investigación. Además, la investigación siempre da un reconocimiento mayor que la docencia, desgraciadamente. Entonces, los y las investigadores, incluidos nosotros, no estamos ajenos a que, pues, bueno, consciente o inconscientemente siempre le damos más peso a nuestro trabajo de investigación que a nuestra docencia, porque los incentivos para la investigación son mayores que para la docencia. Cuando en realidad, ¿no?, uno va de la mano del otro. Un buen investigador tiene que ser un buen docente. Ahora bien, hay ahí una cosa que he dialogado muchas veces con colegas, ¿no?, y es una cuestión muy evidente también, sobre todo en el modelo latinoamericano de universidad, en donde sería también prudente pensar en crear modelos de docente y crear modelos de investigador, ¿no?, en donde ambas líneas de carrera para un profesional o para un académico pudieran llevarlo hacia el mismo tipo de remuneración y reconocimiento, pero que pudieras crear especialistas docentes y especialistas de investigación. Y no este híbrido en el que hemos caído, en el que pues tienes el investigador docente que por atender ambas áreas muchas veces pues ni uno ni el otro lo hace correctamente, ¿no? Tienes el docente que pues
el investigador que sacrifica la docencia por entregarse a su investigación, o el que prefiere la docencia y no hace suficiente investigación, ¿no? Pero se le exigen las dos en la misma cantidad. Entonces, creo que podría ser mucho más beneficioso pensar en nuevos modelos de asignación, por ejemplo, para que dijeras, bueno, ¿quieres ser investigador? Vas a ser investigador. ¿Quieres ser docente? Vas a ser docente, y ninguno tuviera ventajas sobre el otro, para que no existiera este incentivo perverso de decir, es que me conviene más a mí ser investigador que docente, ¿no? Me da más reconocimiento, tengo más oportunidades de carrera, de avanzar, salariales, etcétera, etcétera. Si fueran iguales las dos vías, podrías tú estar más vocacionado y ser más honesto y decir, bueno, ambas me llevan a lo mismo en términos absolutos, pero yo me siento mejor siendo docente que siendo investigador porque tengo más talento para la docencia. O yo soy un mejor investigador, o mi entrenamiento me lleva a ser mejor investigador que docente. Entonces eso sería más honesto. Pero ese modelo que, por ejemplo, sí podemos observar en países como en Estados Unidos o en regiones como en Europa, en Latinoamérica, en Asia y en África, por ejemplo, no se observan, en donde sí son, pues como lo conocemos nosotros, el investigador docente o el docente que tiene que hacer investigación. Entonces, ahí yo creo que sí sería también un momento muy importante de repensar las cosas, ¿no? La virtualidad, por ejemplo, nos pone en evidencia, ¿no? Hay quien tiene las habilidades y se adaptó muy fácilmente, hay quien batalló mucho, hay quien no tenía ganas, muchas cosas salieron a la luz, ¿no? Que no quiere decir que alguien sea mejor o peor profesional o académico, pero sí de vocacionamiento, ¿no? Y en este sentido, digo, además de lo que ya estás señalando sobre incentivos a quién debe enseñar economía, quién debe de hacer investigación en economía, cómo combinar ambas perspectivas, yo al menos también veo otro problema, pero no sé cómo lo veas tú, y es si tú consideras que sigue siendo suficiente el que nos concentremos en la enseñanza de la economía desde una lógica muy técnica tradicional, o si se deberían de abordar nuevas perspectivas para enriquecer la economía, por ejemplo, cuestiones antropológicas, sociológicas. Sí, fíjate que justamente es algo que me causa mucha curiosidad a mí y dilema, ¿no? Creo que compartimos tú y yo ese antecedente, nuestro entrenamiento, digamos, nuestra formación como economistas, pues fue, digamos, hacia la técnica, ¿no? Sobre todo en los posgrados. Y se deja de lado muchas otras cuestiones transversales o multidisciplinares que quizá hubieran sido muy enriquecedoras. Aquí ubicamos dos cosas que vale la pena resaltar. Son las maneras de ver la docencia o la enseñanza de la economía. Y esto yo me di cuenta cuando salí de México para estudiar mis posgrados. La manera en la que yo por ejemplo, aprendí economía en la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, o sea, fue con muchas perspectivas, no solamente la parte técnica, matemática, la teoría económica, las matemáticas y la econometría, sino aparte sí llevé parte fuerte de ciencias sociales, de historia, de humanidades, ¿sí? Componentes que tú como coordinador los conoces muy bien, están en la currícula todavía de la licenciatura en economía. Al momento en el que me voy y enfrento un sistema nuevo, el inglés, por ejemplo, el sistema inglés de enseñanza de economía, pues era solamente matemáticas, econometría, la macro y la micro. Todos los demás apoyos transversales o la multidisciplinariedad de las otras humanidades y ciencias sociales dejó de existir. E inclusive muchos de mis compañeros que venían de otros antecedentes de otros países, cuando platicábamos cosas y, no sé, yo hacía alguna aseveración en cuanto a historia económica, historia del pensamiento económico o marxismo o cualquier otra corriente alterna a la tradicional, digamos, que es la que se enseña ahorita, decían, no, es que nosotros no las conocemos, no, es que no, eso no se enseña en economía, para eso tienes que estudiar sociología o historia. Decía, es que en una carrera normal de economía en México, normalmente sí ves
estas cosas, ¿no? Al menos, por ejemplo, en los modelos de la UDG, de la UNAM, de la UAM, del Colmex, ¿no? Entonces, definitivamente, hay ahí un jaloneo, yo lo veo así, ¿no? Un dilema. Por un lado, ¿cuánto es demasiado en cuanto a una currícula muy extensa, demasiado combinada? ¿Y cuánto sí es necesario complementar la técnica pura matemática con otros aspectos de ciencias sociales y humanidades? Creo que sí es momento de repensar la malla curricular en las licenciaturas y equilibrarla. Respetar ese valioso componente de multidisciplinariedad, pero sin abusar, ¿no? También creo que caemos, por ejemplo, en el otro extremo, en Latinoamérica, en donde a lo mejor por enseñar demasiada ciencia social, por enseñar demasiada humanidad, se pierde un poco de vista la técnica. A diferencia de Europa o Estados Unidos, en donde es mucha técnica, pero poca ciencia social o poca humanidad, ¿no? Entonces, creo que es momento de equilibrar esa cosa también, ¿no? Equilibrarlo y hacer una currícula mucho más efectiva, en donde sí se tenga de todo, pero bueno, sí respetar que la enseñanza de la técnica sigue siendo pues la columna vertebral de un buen economista, de un buen investigador, definitivamente. Sí, y bueno, esto hace pensar como que estamos aprendiendo economía como si fuéramos soldaditos, ¿no? Así con mucha disciplina, en el uso de la técnica, cual debe ser. Y en ese sentido hay muchos organismos, instituciones internacionales. Por ahí está Core Economics, está INET, está New Economic Thinking. Hay muchas instituciones que ya lo han plasmado y dicen, bueno, antes sí era indispensable saber primero, por ejemplo, matemáticas, álgebra, cálculo, para poder aprender microeconomía o macroeconomía. Y en este sentido, ¿tú cuál crees que sea una nueva área básica de la economía? ¿O qué es? Porque lo básico, cuando tú y yo estudiamos, pues era aprender todas estas materias, pero en este momento, ¿qué crees tú que sea lo básico que debe de enseñarse? Para mí una cuestión que ha marcado la diferencia en los últimos 20 años ha sido la tecnología, ¿no? Yo creo que un economista que hoy en día sabe, sí, algunas, digamos, bases matemáticas suficientes, pero de que inmediatamente comience con eso a aplicar en términos de programación, por ejemplo, o de uso de paquetes de cómputo y manejo de grandes datos del Big Data, yo creo que ese es el futuro, ¿no? Más bien las aplicaciones, ya más que esa teoría dura, ¿sí? No sé hasta dónde, por ejemplo, saber sacar a mano los parámetros de una regresión es valioso contra, pues, entenderlos, pero más bien saber usar los softwares, ¿no? Es un poco como el dilema, ¿no? Ese de, es necesario, el otro día, por ejemplo, ¿no? Esto sale a colación y tiene que ver mucho. Mi hijo mayor preguntaba, oye, papá, ¿por qué tengo que aprender divisiones con la casita, ¿no? A mano, y los puntitos y los decimales. Le digo, bueno, porque pues no le pude explicar satisfactoriamente por qué, pero siempre tenía ganas de decirle, bueno, en realidad no tienes por qué, ¿verdad? Porque nadie hace eso ya, ¿no? Lo único que puedes tú sacar de aprender las divisiones así es entrenamiento a tu pensamiento crítico y a tu pensamiento abstracto, pero no creo que vayas en tu vida a hacer una división así porque hay tecnología que puedes utilizar para hacer la división si es necesario, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría en economía. Es decir, la manera en la que tú y yo, por ejemplo, aprendimos cuentas nacionales, pues ya lo hace un software, ¿no? La llegada del Excel nos cambió las cosas, la llegada del R, del Python, del Stata, ¿no? Del Livius. Entonces, creo que la técnica podría ya irse a ese lado y sí abundar más en qué estoy haciendo con la técnica, que es algo que también se deja muchas veces de lado. Se enseña técnica, pero no te dicen para qué te la están enseñando o para qué sirve. Por el otro lado, si mejor
enseñamos a utilizar la técnica, no a crearla, sino a utilizarla, y a la vez les decimos, bueno, esto es para lo que sirve la técnica, creo que podríamos crear mejores practicantes, ¿no? Y sobre todo porque las instituciones internacionales, nacionales, las que utilizan economistas aplicados, lo que quieren es economistas que den soluciones e interpretaciones, no estos que puedan, no sé, derivar un modelo muy complejo a mano, si no saben a dónde los está llevando, ¿no? O cuál es la solución de política que se debe de ofrecer. Entonces, creo que eso deberíamos de retomarlo también. La aplicación, la economía aplicada, ¿no? Más allá de la economía teórica. ¿Y qué le podrías tú comentar, por ejemplo, a un estudiante? Porque por lo menos en pregrado, en licenciatura, a nivel de licenciatura, se ha perdido mucho de aquel gusto por la investigación y cada vez son más las modalidades, por ejemplo, en licenciatura. Cada vez hay más modalidades de titulación que no implican tanto la investigación, porque pueden ser reportes de práctica profesional, reportes de servicio social, el examen Ceneval, pueden titularse por réplica verbal, ya sea presentando algún proyecto que hayan presentado, pero esta parte de elaborar una tesis y una tesina como que se ha ido dejando cada vez más de lado y cada vez son menos, considero yo, los estudiantes que presentan tesis y tesina. Pero ¿qué tan importante es fomentar la investigación? Fíjate que no, pues es determinante, ¿no? Creo que también ahí, por ejemplo, podría ser el gran puente, ¿no? entre la enseñanza en posgrado y la enseñanza en licenciatura. Una manera de verlo es, o yo le diría, respondiendo a tu pregunta específicamente, yo le diría a un estudiante, si tú aspiras a seguir estudiando, es decir, si tus aspiraciones son hacer un posgrado, debes hacer una tesis. Te es necesaria una tesis. ¿Por qué? Porque en el posgrado te va a llevar a ser un investigador. En economía, realmente, aspirar a posgrados, maestría, sobre todo en doctorado, es que te vas a dedicar a la investigación, al análisis o a la academia, ¿no? No quiere decir que no puedas tener práctica o ser consultor o ser especialista, pero normalmente el que aspira a un posgrado, en maestría o en doctorado, pues va hacia la academia o la investigación, ¿no? Y sin una tesis de licenciatura como primer paso va a ser muy difícil adaptarte a la nueva dinámica de los posgrados. Entonces creo que una manera, por ejemplo, de incentivarla, no sé, de aquí puede salir una idea, Alejandro, tú que eres coordinador de la licenciatura, es decir, bueno, a ver, desde tercer, cuarto semestre, informarles a los alumnos, el que desee aspirar a un posgrado tendrá como requisito haber presentado una tesis en licenciatura, ¿no? Y esto es algo que también en posgrado nosotros podemos decir, un compromiso de decir, bueno, vamos a empezar a pedir que tu titulación haya sido con tesis, ¿no? Son ideas, ¿no? Obviamente va contra muchas regulaciones y etcétera, etcétera, pero una idea sería moldear a decir, nuestros aspirantes de posgrado deberían tener una tesis. Y esto entonces va a ser un aliciente, un incentivo para que los estudiantes de licenciatura que aspiren a continuar sus estudios, definitivamente, pues tengan que hacer una tesis como un primer momento, ¿no? Entonces, ya si quieren especializarse, si lo que quieren es salir al mercado laboral inmediatamente después de su licenciatura, están bien las otras, y creo que es las otras modalidades de titulación, y creo que ese era el espíritu. Nada más se ha perdido y nos hemos ido por lo pragmático, y obviamente, pues, si te ponen a un chico de 20, 22 años, le dices, a ver, tienes 6 meses para hacer una tesis y obtener el título y es trabajo, o pues un diplomado o un informe de prácticas rápido y igual te titulas. Creo que pues, es lógico lo que va a elegir, ¿no? En cambio, si le dices, no hay manera de que progreses a estudios todavía superiores por encima de la licenciatura si no haces una tesis, creo que es un aliciente suficiente para pensar en tesis, ¿no? Decir, ok, no hay posgrado si no hay tesis. A lo mejor es una medida muy draconiana, pero yo le diría a un alumno, contestando tu pregunta, ¿quieres estudiar un posgrado? Haz tesis de licenciatura. ¿Por qué? Porque entonces te vas a dar cuenta hacia dónde vas. Es una buena, digamos, un buen simulacro de lo que te espera. ¿Por qué? Porque en los posgrados
no solamente en los de economía, en cualquiera, tienes que hacer algo, pues al menos algo que se asemeje a una tesis para poderte graduar. Entonces necesitas la experiencia también. Esa es una. Y la otra, que nos involucremos más compartiendo nuestra vida como investigadores con nuestros alumnos, sobre todo de licenciatura. Mostrarles qué hace un investigador, cuál es el motivo de la investigación, qué productos se tienen, qué aplicaciones se dan de la investigación, es decir, conectar el mundo de la investigación con la docencia, ¿no? Es el enfoque basado en investigación, el ABI, ¿no? El aprendizaje basado en investigación es un modelo pedagógico en donde se utiliza, ¿no?, el producto de investigación para enseñar. Y esto en economía es definitivo. Entonces creo que los investigadores, los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, los que tienen una investigación activa, sí deberían de pensar en este tipo de enfoques para incentivar también en sus alumnos pues el gusto por la investigación, o al menos que la conozcan, ¿no? Y que sepan que es un área fuerte de, digamos, la práctica del economista. Y ahorita porque también eso, el diseño vocacional también. Sí. Y ahorita que estás mencionando a los profesores, a los investigadores, porque ya, bueno, fue una recomendación en este sentido para los alumnos, pero ¿cómo incentivar, por ejemplo, a que un profesor que lleva años dando microeconomía con una metodología de la que ya platicaste hace un momento, cómo incentivar a que ese profesor adopte nuevos paradigmas o simplemente que cambie de libro y diga, bueno, ya no voy a utilizar este libro que es de economía, por decir algo, ortodoxa, sino que me voy a ir por un libro de microeconomía más heterodoxo, más abierto a nuevos pensamientos? Allí, ¿cómo le hacemos? Ese es el wow. Si yo tuviera la respuesta. Puedo tener propuestas, pero es el gran problema, ¿no? Hasta dónde tú puedes incentivar y hasta dónde ya empiezas a pisar la famosa libertad de cátedra, ¿no? En muchas universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, las academias, ¿no? Las academias realmente cumplen una función, digamos, de diseñadoras de los cursos y por mandato institucional actualizan los contenidos continuamente, revisan que se den, no quiero decir supervisan, pero sí dan un acompañamiento a los profesores de qué es lo que están enseñando, se estandarizan contenidos, ¿no?, a través de los grupos, las bibliografías se revisan cotidianamente y creo que es algo que debemos nosotros aprender como mejor práctica. Y es algo que hemos dejado de lado. Tenemos academias, tenemos en el modelo departamental, las academias están ahí, pero muchas veces, pues, digamos, se es muy laxo, ¿no?, en el seguimiento y en el acompañamiento y por lo tanto, pues, se abusa quizá un poco de la libertad de cátedra y hay un poco de temor, ¿no?, por parte, digamos, del jefe de departamento quizá, o del líder de la academia, no sé, hacia decir, profesor, creo que es hora de actualizar su texto, creo que es hora de actualizar sus contenidos, creo que es hora de utilizar otro material. Ahora, el tiempo es cruel, ¿no? Tarde o temprano, todos, y por ejemplo, la epidemia, ¿no?, la pandemia nos lo puso en evidencia, nos lo puso en la cara. El que no cambia, fracasa, ¿no? ¿Por qué? Porque ante cambios drásticos como los que estamos viviendo, el que no actualiza, el que no se actualiza, el que no entra en las nuevas dinámicas, el que no hace uso de tecnología, el que no adapta sus contenidos, el que no revisa sus bibliografías, se va quedando atrás. Y también los alumnos cada vez son exigentes con sus profesores, con todo y todo, y pues las presiones existen. Para evitar todo esto, una planeación prudente y entender que los tiempos cambian es parte muy esencial de la docencia, ¿no? Y estar siempre, imagínate un médico que no se actualiza, un ingeniero que no está al tanto de cómo van avanzando las cosas, no va a servir realmente. Y ese es un problema que sí es difícil
está ahí, es una realidad, es algo que tenemos, no es una crítica, es aceptar objetivamente los hechos. Sí, todas, y no solamente economía, pero muchas carreras, muchos programas sí requieren de actualizaciones por parte de los docentes fuertes. ¿Por qué? Porque también nos estamos quedando atrás. Y eso es algo justamente de lo que mencionaba muy al principio, ¿no? No solamente el simple hecho de usar libros de texto que no incluyen problemas reales o actuales, sino también docentes que se van quedando atrás en cuanto a qué está sucediendo, pues hacen que se cree un abismo entre la clase y la realidad. Y el alumno entonces va a aprender cosas que no le van a servir para nada, ¿no? O que van a ser solamente una curiosidad intelectual, ¿no? Pues sí, sabe mucho modelo de monopolio, pero pues el modelo de monopolio de los 50 que no tiene nada ya que ver con el que se necesita ahorita para analizar la realidad de la empresa, ¿no? Es una curiosidad intelectual, pero no tiene ningún servicio, ¿no? En la práctica. Entonces, creo que aprovecho este espacio para así, pues, poner patente en mis colegas que si no nos actualizamos, pues sí vamos a estar perjudicando a los alumnos. Ok. Bueno, esto que señalas es interesante porque de alguna manera tú estás llamando a hacer una concientización sobre cómo se enseña economía. Y en este mismo sentido, algo que sería importante es concientizar, ¿no?, a los estudiantes sobre los problemas sociales. Y si bien es cierto, digo, los estudiantes entran y lo hacen por su propio bienestar, porque quizás van a egresar, van a recibir su título de licenciatura, pero ¿cómo concientizar o cuál es la importancia de concientizar sobre problemas sociales? Híjole, eso es dificilísimo porque eso sería realmente enseñar, ¿no? Lo otro es instruir, ¿no? Yo te enseño técnica, para esto sirve, tal cual. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué importa? ¿Por qué tienes responsabilidad? Es crear la responsabilidad profesional en el estudiante. Y bueno, eso es, híjole, la verdadera labor del docente, ¿no? La verdadera labor del profesor, transmitir lo que nuestra experiencia nos ha dado de vivir en la realidad y decirle, mira, tú tienes la capacidad al aprender economía de solucionar problemas que realmente pueden cambiar la manera en la que la sociedad vive o trabaja o el gobierno cómo hace política, etcétera, etcétera. Entonces tienes una responsabilidad, pero velo como algo bueno, no como una carga, sino como un superpoder, ¿no? O sea, el que estudia economía no solamente entiende mejor el mundo, definitivamente, sino que aparte tiene las herramientas para ayudar a otros a que entiendan mejor el mundo. Entonces, el inculcar, digamos, valores profesionales, ¿sí? Incluye, obviamente, el interesarse en los problemas de la sociedad. Y eso creo que también se olvida de repente, ¿no? Se olvida, caemos en la rutina como profesores y decimos, bueno, esto es lo que tenemos que cubrir nosotros como tema, lo voy a dar en automático, ustedes en automático van a venir, van a tomar la clase, aprenderán 2, 3 cosas, pasarán el examen, les servirá en algún momento para algo y si no, a la caja del olvido. Sin embargo, no despertamos ninguna curiosidad, ningún sentido social, ningún sentido moral hacia la sociedad, ningún valor, ningún sentido del compromiso. Y creo que eso no se nos debe de olvidar cuando enseñamos economía. Que la razón por la cual los chicos están aprendiendo una ciencia como esta es para solucionar problemas de la sociedad y del gobierno y de la manera en la que funcionan los países, ¿no? No es algo que va a serle muy útil a la empresa o para poner un negocio. Bueno, hay otras carreras que te pueden dar eso. Sin embargo, economía sí es algo que tiene que llevarte a pensar en los problemas de la sociedad y de la comunidad en la que vives y del país en el que vives. Y si nosotros no transmitimos eso a nuestros estudiantes, no se van a dar cuenta o se van a dar cuenta muy tarde. O vamos a ser criticados como profesores cuando ellos se den cuenta y digan, es que mi profesor falló en decirme esto. Entonces creo que un ejercicio es nosotros como profesores, como docentes de economía, volver a
pensar en por qué nosotros mismos estudiamos economía, qué es lo que nos ha dado, qué cosas hemos entendido, qué problemas, a qué problemas hemos ofrecido soluciones, por qué es importante, cuál ha sido nuestro papel en la sociedad antes y después de haber aprendido economía y transmitirlo, ¿sí? A los alumnos. El simple hecho de ser docentes ya es ser partícipes de la solución a una problemática. El enseñar, ¿no? El crear nuevos profesionales es aportar a solucionar los problemas de la sociedad creando individuos más educados, ¿no? Con mayor conocimiento. Entonces, siempre refrendar eso en el alumno. No solamente es venir a aprender por aprender, sino porque debe tener un sentido para ti y para los demás. Sí hay un compromiso muy importante en lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor no estás salvando vidas como un médico o erigiendo puentes como un ingeniero, pero puedes aportar a solucionar los problemas de una comunidad entera, de una sociedad entera, de una nación entera. Y creo que eso es igual de valioso o más. Bueno, y en este sentido, para concientizar un poquito más, pues sabemos que existen, digo, a lo mejor excluyo algunas, pero al menos 9 escuelas del pensamiento económico, ¿no? Que ahí están los clásicos, los neoclásicos, los austriacos, keynesianos, institucionalistas, feminismo económico, en fin, existen muchas perspectivas desde cuales nosotros podemos abordar la economía. Pero eso a lo que llamamos la economía, por ejemplo, en licenciaturas, incluso en maestrías, se refiere solamente a la escuela neoclásica, ¿no? Claro. Yeah. Sí, es algo que también, ¿no? Entramos en lo que habíamos dicho hace rato, de quizá abrir un poco la enseñanza de la economía a otras corrientes, ¿no? De nutrirla con otro tipo de, pues digamos, ciencias que lleven a volver a retomar quizá algunas de las, como dices, múltiples escuelas del pensamiento económico para diferentes problemas. Quizá la economía como la enseñamos ahorita, que es la economía neoclásica, ¿no? Y no necesariamente tal cual, o institucionalista, ofrezca soluciones a ciertos problemas, pero no a todos. Y se nos olvida que hay otras, ¿no? Inclusive a mí, ¿no? Confieso, muchas veces si yo fuera más consciente, y lo aprendí, no puedo decir que no, fue parte de lo que aprendí en la licenciatura, por ejemplo, las corrientes del pensamiento económico. Si estuviera más consciente de las distintas, aparte de la de todos los días, por así ponerlo, podría ofrecer soluciones un poco mejores a otros problemas, en lugar de forzar todas las soluciones al pensamiento neoclásico, por ejemplo, ¿no? O a la herramienta técnica, o al funcionamiento perfecto de los mercados, ¿no? O a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente puede haber muchos tipos de economista, ¿no? No todos tienen que ser técnicos, no todos tienen que ser matemáticos, los hay de distintos, ¿no? Toda esa parte, por ejemplo, la economía política, ¿no? Pues es la economía política algo mucho más cercano a la realidad, ¿no? Que muchas veces lo que la técnica nos puede ofrecer. Entonces, en definitiva, creo que también, ¿sí? Reforzar la idea de que no hay una sola manera de hacer economía es importante. Y eso se nos olvida muchas veces. Y nos vamos sobre de un método, sobre todo, como dices, en posgrados, ¿no? En donde dices, pues es esta y se acabó, ¿no? Y así se hace, y si no lo haces así, pues hasta vas a ser vetado por tus colegas. Eso no necesariamente es positivo. Entonces, sí me parece muy relevante que menciones el que tengamos que tener en cuenta. Bueno, hay muchas maneras de hacer economía. Una es tomar en cuenta las diferentes escuelas del pensamiento económico, y la otra, bueno, también decir, la economía es adaptable y se va adaptando a los problemas que van surgiendo conforme el tiempo pasa, ¿no? Y nuevas corrientes, nuevas escuelas de pensamiento se van creando, ¿no? Todo, por ejemplo, tenemos toda la economía experimental, ¿no? Toda la economía que está yendo ahorita hacia todo la economía y la psicología, ¿no? Que nos ayuda a repensar la manera en la que hacemos economía. La economía matemática también, la economía con equipos de cómputo. ¿No? Como dice nuestro profesor Héctor Cortés Fregoso, hay ramas de la economía más que las que cualquier árbol puede tener, ¿no? Él identifica, creo que 99, una cosa así. Y es cierto, ¿no? Entonces, eso que no se nos olvide.
Sí, no, muy interesante todo esto porque, bueno, yo siempre crecí, al menos cuando estaba estudiando licenciatura, maestría, siempre me enseñaban que el principal problema de la economía era la escasez. Y ya en algún momento de mi vida me di cuenta de que tal vez no estaba estudiando economía, sino estaba haciendo una especie de ingeniero social, ¿no? De aplicar la técnica a la solución de problemas sociales en vez de abordar otros temas, porque no todo es la escasez, digo, también está la distribución, también está la desigualdad, está la sustentabilidad y hay muchos otros aspectos que se pueden abordar. Entonces, y bueno, aprovechando y que te lo pregunté desde un inicio, sí, el COVID ha implicado algunos retos, pero ¿tú cómo avisoras los retos de la enseñanza de la economía una vez que termine esta epidemia por el COVID-19? ¿Cuáles son los principales retos que se van a abordar para la enseñanza de la economía en un futuro? Bien, para empezar, bueno, la incorporación de cambios drásticos en cualquier tipo de enseñanza de la economía. Que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, entonces redefinir lo que entendemos por corto, mediano y largo plazo. Eso es patente, ¿no? Tendremos que volver a pensar en cómo enseñamos esa visión de qué entendemos por corto, mediano y largo plazo. Y la otra, bueno, entender que tenemos que enseñar a solucionar conforme las cosas van sucediendo, y esto nos lleva, como decíamos al principio, tener que enseñar solucionando cosas reales, ¿no? Tomar experimentos conforme van sucediendo y aprender economía solucionando la situación que va sucediendo en ese momento, y no precisamente aprender economía y luego buscar a ver qué encontramos para solucionar, ¿no? Sino más bien el famoso learning by doing ahora sí aplica, de aprendiendo haciendo, ¿no? Y esto nos lo pone pues en evidencia. La tecnología llegó para quedarse. La manera en la que también interactuamos con los alumnos va a cambiar, pase la epidemia, volvamos a la nueva normalidad, etcétera, etcétera. Obviamente los métodos de enseñanza en cuanto a la manera en la que entregamos el aprendizaje van a cambiar, ya cambiaron. Entonces esto va a redefinir definitivamente. Los retos de la economía va a ser cómo estar vigente, cómo poder ofrecer soluciones a los problemas conforme van sucediendo, que los alumnos sean capaces de distinguir qué problemas sí tienen una solución económica y cuál no, qué problemas son, digamos, competencia de la ciencia económica y cuáles deben de echar mano de otras ciencias también. Muchas veces perdemos esa visión, ¿no? Y decir, bueno, hay otras ciencias que nos pueden ayudar y podemos trabajar en conjunto aprendiéndolas al mismo tiempo. Y para los docentes, adaptarse o morir, definitivamente. Estar actualizados, ir al corriente y enseñar haciendo las cosas. Un docente que no sabe solucionar un problema conforme se va gestando, pues es muy difícil que lo pueda enseñar a hacerlo, sea estático o dinámica la solución. Entonces esos yo creo que van a ser los retos principales. Y sobre todo, ya dejar, digamos, los libros de texto son útiles, pero no son todo. Eso también, ¿no? Creo que la información, la internet, ¿no? Sabiendo discriminar qué información vale la pena de la que no, qué información es correcta de la que no, qué información es, digamos, científicamente ortodoxa y no, podemos nosotros echar mano de información al momento, conforme se va desarrollando, en lugar de buscarla en libros que se van desactualizando conforme pasan los días y los meses. La dinámica del tiempo ha cambiado muchísimo, y un libro que salió hace un año quizás ya se desactualizó porque las cosas ya cambiaron, ¿no? Un libro editado en el 2018, ¿qué puede ofrecer en cuanto a pandemia? Porque no la tenía en el horizonte, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, pues, cualquier cosa que aprendas ahí, digo, a lo mejor sí te enseña 2, 3 cosas de técnica, pero aplicaciones reales ya se quedó, ya tiene que estar actualizado. Entonces, imagínate tener que revisar las ediciones año con año. ¿Por qué no mejor entonces pasamos, en lugar de libros de texto, llevar el conocimiento que sea más dinámico, ¿no? Que sea conforme va saliendo, y la información tomarla en base a lo que se va necesitando, con base en lo que se va necesitando? Entonces eso sería así
los grandes retos que yo le veo, al menos a mi práctica docente, va a ser cómo ir con el tiempo y con lo que los alumnos necesitan. Exactamente, aprender. ¿Sí? No lo que yo creo que necesitan aprender, sino que lo que realmente necesitan aprender y que yo sea capaz de otorgárselos, porque al final de cuentas recordemos que somos facilitadores, ¿no? Ya ese modelo napoleónico de yo digo y lo que yo digo es verdad y se acabó, más bien es en base a mi experiencia, esta información creo que te puede ayudar a ti a solucionar los problemas que tienes enfrente y con esto puedes tú también acostumbrarte a aprender por ti mismo. Entonces, eso, también tener humildad como docente es un gran reto y decir, pues tengo que ir con los cambios. No me puedo encerrar. Sí, digo, abrirse más allá de lo que te enseñan. Digo, no me imagino Keynes cuando estaba estudiando y estaba dando clases Marshall o Pigou, le decían que que los mercados siempre estaban en equilibrio y luego él se asomaba por la ventana y veía las filas de personas desempleadas que estaban buscando empleo, ¿no? Obviamente eso lo motivó, ¿no? A decir, pues, con permiso, pero pues no fue que no lo sé, ¿no? Conjeturemos, pero no creo que hayan sido sus profesores los que lo llevaron a pensar de esa manera. Más bien fue lo que veía por la ventana lo que lo llevó. Pero si sus profesores hubieran sido más adaptables, a lo mejor hubiera sido mucho más poderoso toda la creación de conocimiento de esa época, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, Pero creo que sí hubiera sido distinto, ¿no? Entonces, si nosotros como profesores vemos junto con el alumno por la ventana, otra historia, ¿no? sí. Y bueno, Jorge, no sé si tengas algún tema que no se haya cubierto dentro de las preguntas que tú quieras agregar. Bueno, más que nada, esto, bueno, yo sé que estos espacios son especialmente diseñados para los alumnos. También tratar de recordar que independientemente de la manera en la que se entrega el conocimiento en la enseñanza de economía, seguir aprendiendo economía va a seguir siendo absolutamente necesario para cualquier profesionista. Y algo que tenemos que recordar, los que estamos del lado del pizarrón, es cómo volver a hacer la ciencia interesante. Creo que se nos ha olvidado bastante, ¿no? Comentaba con un amigo en común, ¿no? Con Luis Ocampo, coordinador de la maestría en estudios y negocios económicos, cómo volver a hacer, digamos, nuestra ciencia madre. Digamos, recordemos que en ciencias económico-administrativas, economía es la raíz de ese árbol, cómo volverlo a ser atractivo, cómo devolverle el glamour, ¿no? a la ciencia a través de la enseñanza, porque mucha responsabilidad o mucha de nuestra responsabilidad como docentes, que se haya perdido el amor a la economía, es por cómo la transmitimos y cómo la enseñamos, ¿no? E inclusive eso tiene que ver desde pasos anteriores de educación media superior, ¿no? Las preparatorias, etcétera. Volver a hacer atractiva la economía, enseñándola mejor, haciéndola más divertida, haciéndola más, digamos, real, ¿no? Menos aburrida. Entonces, me gustaría exhortar a mis colegas, ¿no? A que busquemos formas en que, enseñando economía, interesemos a los alumnos otra vez sobre la ciencia madre de todo lo que están haciendo, y al mismo tiempo fomentar, pues, ese pensamiento crítico y de compromiso social, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, uno de los grandes retos es cómo mantener nuestra enseñanza vigente en cuanto a contenidos, relevante en cuanto a aplicaciones, y también interesante para los alumnos, porque si no, se va a olvidar. Y es algo que no nos podemos permitir. ¿Por qué? Pues porque es la ciencia madre. Entonces, no me gustaría que en mi tiempo, en mi vida, ver que se queda solamente la economía como una especialidad de posgrado, ¿sí? Y se pierde como una licenciatura o como una profesión. Y esa es la responsabilidad de los que la enseñamos. Y creo que es muy importante, ¿sí? Entonces, los alumnos, recordarles que es también responsabilidad de ustedes motivar a sus profesores, dialogar con sus profesores y decir, a mí me gustaría aprender esto así. ¿Cómo ve usted si nos lo enseña así? Yo creo que un buen profesor estaría dispuesto a entender y a escuchar.
y a lo mejor nos llevamos gratas sorpresas. Entonces, no tengan miedo de sus profesores y díganles, yo quiero aprender economía así, y a mí me gustaría entender la economía así, y mi realidad que tiene que ver con la economía. Entonces, son preguntas reales, válidas, exijan de sus profesores esto. Para eso estamos. No sé, tú, Alex, ¿cómo lo ves? Sí, digo, implica mucha concientización de parte de alumnos y profesores, pero creo que es lograble en el corto y mediano plazo. Lo que quiera que eso sea hoy en día. Porque ya lo pongo en... Ya no me acuerdo qué es el corto, el mediano y el largo plazo desde que estamos encerrados. Sí, mira, es que si lo metes en una función de producción y nada, mentiras, no. Justamente, ¿no? Inmediatamente la respuesta a todos los problemas es, mira, hacemos la función de utilidad, nos dice que entonces, pues sí, no sé, Alex, creo que pues esas serían las cosas que yo quería abordar, ¿no? Realmente en cuanto a la docencia de la economía, la enseñanza de la economía. Es una ciencia, pues, que a mí me cambió la manera de ver, ¿sí? El mundo, me enseñó a entender mejor mi realidad. Desde que aprendí economía vivo más tranquilo, al mismo tiempo tengo otras inquietudes. Yo siempre he reconocido a mis profesores, ¿no? Sobre todo aquellos que me hicieron ir más allá en cuanto a mis capacidades, pero también aquellos que me enseñaron que pues la economía sirve para muchas cosas, no solamente es saber derivar o saber hacer ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recordar que el compromiso es de los docentes hacia los alumnos, no al revés. ¿Sí? Y la enseñanza de la economía entonces tiene que ir a ese fin. ¿No? Ok. No sé, muchas gracias. No, pues muchas gracias, Jorge. Y pues yo creo que le cedemos la palabra a Melissa para que cierre este programa. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer al doctor Jorge Villaseñor Becerra, coordinador de la Maestría en Economía del CUSEA, por acompañarnos en una nueva edición de Dialogando con, en donde pudimos conocer más sobre los retos de la enseñanza de la economía que ha dejado la pandemia del COVID-19 y un reto que es en conjunto, tanto estudiantes como profesores del CUSEA, tenemos esta responsabilidad y estos espacios funcionan para fomentar estas inquietudes y, bueno, trascender en estos temas. Muchas gracias. También por la participación del doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía del CUSEA. Agradecemos también la presencia de toda la comunidad universitaria que participa y hace posible este espacio. Agradecemos también al equipo de CTA que nos brindan todo su apoyo programa a programa para que este diálogo pueda ser posible. Nos vemos hasta el próximo Dialogando con. Que tengan una excelente semana y muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Gracias.